Todo empezó con una foto en un foro y terminó destruyendo mi vida. Hay cosas que ves en internet y piensas, es solo un montaje, alguna broma. Yo también pensaba así, hasta que la imagen me encontró a mí. Todo empezó una noche en que no podía dormir. Navegaba por un foro viejo. No recuerdo el nombre, solo que era uno de esos rincones raros de la red donde la gente sube cosas sin filtro, y me topé con una publicación clavada entre hilos viejos. Era una foto retocada, una cara que todavía hoy me cuesta describir sin revolverme. Tenía los ojos demasiado abiertos, como si alguien le hubiera quitado la pestaña. La piel parecía estirada, la boca era una sombra. Debajo, en portugués, el subtítulo decía «Miña cara», «mi cara». La imagen era tan incómoda, tan mal hecha y a la vez tan realista, que pensé que alguien había hecho un Photoshop para asustar. Me reí en voz baja y cerré el navegador, convencido de que no era más que eso. Un meme de mal gusto. Pasaron las semanas y al principio no pasó nada extraño. Pero poco a poco empecé a notar pequeñas cosas. Primera noche tuve una parálisis del sueño. Me desperté con el cuerpo inmóvil, la habitación pintada de sombras y la sensación de que alguien estaba al borde de mi cama. En la oscuridad distinguí un rostro borroso, pero con rasgos que me resultaban extrañamente familiares. Cuando por fin pude moverme, encendí la luz y pensé que era solo la parálisis. Uno de esos episodios que pasan. Respiré hondo y traté de olvidarlo. Luego vinieron los sonidos. Al principio eran sutiles. Algo que caía en la cocina a las 2 de la mañana. Un golpe leve que yo atribuía al viento, a la casa asentándose. Me levantaba, revisaba la cocina y no encontraba nada fuera de lugar. Me decía a mí mismo que tenía que dejar de mirar foros a esas horas, que la sugestión me estaba afectando. Con el tiempo, los ruidos se hicieron más frecuentes. No solo caídas, platos que sonaban, algo arrastrándose, ese eco hueco cuando alguien camina sobre baldosas. Empecé a dormir con la puerta del cuarto cerrada, pero la sensación de ser observado no se fue. Las noches se hicieron más largas. Cada sombra del pasillo parecía moverse con intención. Una madrugada la cosa escaló. Estaba en Skype hablando con una amiga para no dormirme, contándole que me daba cosa la imagen del foro y tratándola de hacer reír. De pronto, la cámara de mi ordenador captó algo detrás de mí. La puerta del closet se estaba abriendo despacio, como si alguien respirara y empujara la madera con cautela. Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Mi amiga, que me veía en la pantalla, también lo notó y me preguntó si tenía compañía en casa. Negué con la cabeza, pero mi voz salió fina. Juro que vi una cara asomarse entre la ropa. No era solo un contorno, era la misma fisonomía que había visto en el foro. Lo recuerdo con una claridad absurda. Ojos demasiado abiertos. La boca formando una línea que no me inspiraba ninguna humanidad. Por instinto me acerqué, abrí la puerta del closet de un tirón. Y no había nadie. El olor, en cambio, sí estaba. Algo nauseabundo, como carne vieja, un olor que impregnó la madera y que tardó días en irse. Esa noche no dormí. Llamé a mi padre y le pedí que viniera. Por suerte pudo llegar rápido. Entre los dos revisamos la casa, abrimos cajones, miramos debajo de los muebles. Encontramos a Jerry, mi gato, en una caja de zapatos en el altillo. No puedo explicar cómo describirlo sin que suene grotesco. Prefiero decir que estaba muerto y en condiciones que no eran naturales. La visión me tumbó. Lloré como no lo había hecho en años. Mi padre y yo lo enterramos en el jardín a las 3 de la mañana, con las manos temblando y la tierra fría. Después de eso, algo cambió. Las voces que antes eran solo murmullos en las paredes se volvieron más claras. No eran palabras completas al principio. Eran susurros que parecían llamar mi nombre, pedir ayuda o repetir la misma frase una y otra vez. A veces parecían llorar. Venían desde el closet, desde detrás del refrigerador, desde la pared que daba al pasillo. Me despertaban en la madrugada con los dientes apretados, temiendo asomarme. Busqué explicaciones racionales, enfermedades, ratas en la cocina, vecinos tocando las tuberías. Revisé la casa con un electricista, cambié cerraduras, coloqué cámaras en los pasillos. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal en la mayoría de las noches. Pero en una grabación, en una hora en la que yo juraría que nadie se movía, se aprecia una figura muy pálida pasando por la sala en microsegundos. No se distingue bien, pero su perfil me resultó familiar. Era ese mismo rostro retocado del foro. Pensé que era un fallo del sensor, una sombra, hasta que vi, en otra grabación, en la imagen del closet, cómo la puerta se abría sola, lenta, y una sombra oscura, casi sin volumen, se introducía entre la ropa. La policía vino cuando hallamos el gato, tomó una declaración y se marchó. Me dijeron que harían patrullaje, pero todo se sintió frío, burocrático. Nadie en el barrio quería hablar demasiado.
Algunos cerraban las cortinas cuando me veían. Otros decían que habían escuchado ruidos, que les parecía que mi casa estaba maldita. Empecé a notar cómo la gente me miraba con ese gesto raro, pena mezclada con temor. Intenté borrar la imagen. La guardé en un archivo, la moví de carpeta, la escondí en una memoria externa. Pero incluso así, algo me empujaba a volver a mirarla. A veces, a las tantas de la madrugada, la abría y me quedaba viéndola, sintiendo que si no la miraba, ella me encontraría igual, como si fuera una especie de imán que la atraía. No sé si eso fue valentía estúpida o pura obsesión. Cierta noche, decidí que ya no podía más. Expliqué todo a una amiga cercana, le mostré la imagen en persona y le pedí que me creyera. Ella me dijo que parecía una broma, pero vio el olor, la fatiga en mi cara, los ojos encajados por la falta de sueño. Nos propusimos descansar juntos en mi casa una noche. Puso su sillón cama en la sala y quedamos en vigilia. Las primeras horas fueron tranquilas, ninguna puerta se abrió, ningún plato se cayó. Conseguí dormir unas horas pesadas que parecieron una bendición. Hasta que, alrededor de las 3, escuchamos un gemido, algo intermedio entre un llanto y una risa, que venía del closet. Mi amiga se levantó, fue a la puerta y la encontró cerrada. Tiró con fuerza, la abrió y de la penumbra emergió un olor que las palabras no alcanzan a capturar. Fue entonces cuando mi amiga soltó un grito que clava en mi cabeza. Dijo que vio algo que no podía explicarlo, la tela de un pantalón arrugada y dentro de un bolsillo algo que parecía una forma redondeada que no debía estar ahí. Sentí el terror en sus manos cuando me miró. Abrimos la caja de zapatos pensando lo peor. Dentro no hallamos lo que esperamos encontrar. Encontramos solo un silencio blanco y una humedad que la cámara no registró bien. Al día siguiente la policía volvió, esta vez con más interés. Revisaron la casa, hablaron con vecinos, tantearon un camión de mudanza que había pasado por la cuadra días antes. Aún así, la explicación tangible no aparecía. No encontraron intrusos, no hallaron huellas claras. La impresión que me quedó es que algo no humano había pasado por mi vida y lo había hecho con una paciencia antigua. Desde entonces, cada vez que vuelvo a casa después del trabajo, cierro la puerta con llave y me quedo un rato en el umbral escuchando. Si todo está en silencio, avanzo. Si algo se mueve, me detengo. He aprendido a ignorar los ruidos que antes me habrían asustado. Ahora son como un umbral que no quiero cruzar hasta asegurarme de que no hay nada ahí. Conservo la imagen del foro en una carpeta oculta de mi PC. A veces pienso en borrarla, en destruir ese archivo que, desde que lo vi, me cambió la vida. Otras veces pienso que si la suelto, si la hago pública, tal vez le esté dando a alguien más la llave para entrar en sus noches. Me asusta la idea de que alguien más aborde esa misma curiosidad y luego se encuentre con lo que yo me hallé. Por eso la guardo y la oculto, con la absurda esperanza de que guardándola, tal vez, contengo algo, pero la casa no ha vuelto a la normalidad. Las voces regresan de vez en cuando. Los golpes en la cocina continúan, ahora más aislados, como si alguien practicara un ritmo. Y a veces, cuando estoy medio dormido, escucho un susurro que repite una única palabra en portugués, la lengua del pie de foto original. Y no sé si es mi mente o la misma publicación que ha decidido hacerse carne. No puedo decir que esto termine aquí. Hay dos cosas que quedan pendientes. Aún no sé de dónde salió la foto del foro ni quién la subió. Y no sé qué le pasó a mi gato realmente ni por qué la presencia lo eligió a él. Tengo la sensación de que esto no ha sido un ataque aleatorio, sino una señal, una búsqueda. Y por eso cuento esto, porque sé que hay piezas que faltan, porque sé que la historia exige respuestas. Si alguien quiere, puedo mostrar la imagen. Si alguien me ayuda a investigar el origen del archivo, quizás podamos comprender por qué esa cara apareció en mi vida. Y si me acompaña a revisar las cámaras de la cuadra o hablar con la persona que llevaba la cuenta en el foro, quizá encontremos qué fue lo que despertó esto. No me siento en paz. Vivo con el ruido de las noches y con la certeza de que hay algo pegado a mi memoria. A veces me digo que es mejor ignorar la curiosidad y dejar que las cosas sigan su curso. Pero otras noches, en la que el viento golpea la ventana y mi teléfono vibra sin motivo, siento la tentación de abrir la carpeta, mirar la foto otra vez y quizá cerrar el círculo. No soy creyente de lo paranormal por costumbre, pero después de esto soy creyente por evidencia. Y aunque no tengo todas las respuestas, hay una cosa que tengo clara. Algo llegó a mi vida por internet y no se irá solo. Actualización. Después de publicar mi experiencia, varias personas me escribieron. La mayoría decía que lo mío era un caso clásico de sugestión, que seguramente el estrés me había jugado una mala pasada. Pero entre esos mensajes hubo uno que me heló la sangre. Era de un usuario anónimo que decía: yo también vi esa foto. No la abras otra vez. Es como una llave. Cuando la ves, algo te encuentra. Ese mensaje me dejó intranquilo. Decidí revisar mi ordenador y buscar el foro de nuevo.
Después de horas navegando en páginas archivadas, logré encontrar el hilo donde vi la imagen. Pero ahora estaba borrado, solo quedaba un rastro en caché, un archivo roto, como si alguien lo hubiera querido desaparecer a propósito. Lo inquietante fue que en la carpeta donde tenía la foto guardada, noté algo extraño. El archivo ya no tenía el mismo nombre con el que lo había descargado. Antes se llamaba cara PNG. Ahora, sin que yo lo hubiera renombrado, aparecía como te estoy mirando.ciatpg. Pensé en un virus, en un hackeo, en cualquier explicación lógica. Pero cuando abrí las propiedades del archivo, vi que la fecha de modificación no correspondía a cuando yo lo guardé, sino a la madrugada anterior. A la hora exacta en que escuché los golpes en la cocina, mi obsesión fue tal que decidí mostrarle la foto a un amigo que estudia informática. Apenas la vio, me dijo que no quería seguir revisándola. La describió como un archivo corrupto, que parecía contener metadatos extraños, coordenadas, cadenas de texto en portugués y lo más perturbador, un fragmento de audio escondido. Lo reproducimos y lo que se escuchaba era una respiración muy fuerte, acompañada de un susurro que decía, «Eu vejo você, te estoy viendo». Desde esa noche, las voces del closet regresaron con más fuerza. Ya no eran gemidos ni llantos, eran frases claras, como si alguien estuviera al otro lado de la madera repitiendo, «Abre, abre». Y cada vez que me acercaba, el olor a podrido se volvía insoportable. Entendí que esto no era una simple broma de internet. Había algo en esa imagen que me estaba persiguiendo. Actualización. Pasaron semanas hasta que tomé la decisión. Tenía que destruir la foto. No podía seguir viviendo con esa sombra detrás de mí. Imprimí la imagen y la llevé al patio para quemarla. La hoja ardió rápido, como si hubiera estado esperando. Pero lo perturbador fue que mientras el papel se consumía, escuché un chillido agudo salir desde el closet, como si algo estuviera siendo desgarrado. Esa misma noche, las cámaras de seguridad grabaron lo que nunca quise ver. A las 3:11 de la madrugada, la puerta del closet se abrió sola y una figura salió caminando hacia el pasillo. No era sombra ni reflejo, era la cara, la misma que había visto en el foro. Caminó hasta la sala, se quedó quieta mirando a la cámara y después desapareció de golpe, como si se hubiera desintegrado en el aire. A la mañana siguiente revisé mi ordenador. La carpeta donde guardaba la foto estaba vacía. El archivo simplemente ya no existía, ni en la papelera ni en las copias de seguridad. Pero había un único documento de texto nuevo. El nombre del archivo era final.txt. Lo abrí con las manos temblando y solo había una frase escrita en portugués. Agora você é minha cara. Ahora tú eres mi cara. Desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, siento que mi reflejo no me sigue al mismo tiempo. A veces sonríe cuando yo no lo hago. A veces sus ojos están más abiertos de lo normal. Ya no estoy seguro de ser el mismo. Y lo peor es que empiezo a pensar que esa imagen no desapareció. Solo cambió de dueño.